Hola, de nuevo aquí desde el municipio de Arbeláez, Cundinamarca, transmitiéndoles y compartiéndoles estos mensajes de pedagogía para la Colombia humana. Y mi nombre es José Ramiro Bertieri y soy parte del Nodo Arbeláez Colombia Humana. Quiero hablarles hoy de el concepto de organización en red y cómo este se relaciona con la propuesta de Colombia Humana y voy a hacer uso de algún ejemplo particularmente de lo que es la propuesta de reforma a la salud que se radicó en el Congreso, para tratar de ilustrar un poquito cómo se entiende desde la Colombia humana el trabajo político y un poco el ejercicio del poder que es en una democracia. Y voy a volverme primero a los años 80, antes de la Constitución del 91, antes que existiera, por ejemplo, la elección popular de alcaldes y gobernadores en Colombia. La designación de los puestos del Ejecutivo en las regiones era básicamente por vía del presidente. Y entonces ustedes veían pues que una concentración de poder gigantesca en el Ejecutivo y en el centralismo. Entonces desde Bogotá se decidía cuál era el gobernador del Putumayo. Desde Bogotá se decidía cuál era el, el alcalde de Medellín, aunque había ahí una escala, pero entonces realmente el poder, la centralización del poder y la concentración del poder en el Ejecutivo era gigantesca. La Constitución del 91, o la Garritas que por aquí también nos viene a saludar, la Constitución del 91 implementó mecanismos de elección popular, implementó un concepto de descentralización y de autonomía territorial que más o menos ha avanzado, pero que le ha faltado mucho más empoderamiento a la comunidad, porque a la final lo que en muchos casos ha pasado es que ese poder, esas cuotas de poder que estaban antes en el presidente de la República y en el poder central en Bogotá, pues se trasladaron un poquito a las regiones. Verbo y Gracia, los municipios más pequeños, pues tienen una altísima dependencia de las transferencias de la nación presupuestales. Entonces, aunque el presidente de la República, entre comillas, no manda en un municipio, pues sí tiene un poder gigante en la medida en que las transferencias de la nación y las transferencias de lo que son el Sistema Nacional de Participaciones, Sistema General de Participación, pues le ponen presupuestalmente como una dependencia altísima al gobierno del territorio. Y pues en el gobierno del territorio no hay participación, o no hay mucha participación. ¿Por qué? Pues porque finalmente el alcalde hace lo que él quiere, el gobernador hace lo que él quiere. eh, digamos que se trasladó en cierta forma el centralismo de Bogotá y de la presidencia a un centralismo de las capitales de departamento, a los gobernadores, y a un poder que en cierta forma es exagerado en algunos casos, por ejemplo los alcaldes municipales, al punto que uno encuentra en los municipios que quien ostenta el poder es muy frecuentemente lo usa para agotar o anular a sus contradictores políticos. Es, en un municipio pequeño el generador de empleo es la alcaldía. En un municipio pequeño el gran inversionista es la alcaldía. Y ese poder que tiene la alcaldía se usa, y uno diría, no, es que obviamente gobiernan con sus amigos. Digamos que ahí no debiera ser tan preciso así, pero uno entiende que la gente gobierne con los equipos con los que los respaldan.
pero lo que es inaceptable es que se utilicen los recursos para anular a quien es contradictor, porque eso sí no es aceptable, ¿sí? Yo les cuento aquí, por ejemplo, en Arbeláez, unas personas que tenían su comercio, un establecimiento de comercio, una pastelería, y se fueron hace unos días del municipio, se fueron buscando otras opciones, pero también se fueron presionados porque hubo mensajes desde la alcaldía diciendo a ellos no les compren. Y el mensaje perdón, corrijo, digamos, más que desde la alcaldía, desde la gente que está en la cuerda política de la alcaldía, diciendo no les compren, ¿sí? Entonces, el poder se usa para discriminar, el poder se usa para agotar al contrario, al contradictor, y eso no está bien. Frente a todas esas situaciones, la Colombia Humana plantea un esquema que se conoce como los esquemas de operación en red. Y es una cosa que puede ser un poco difícil de entender, primero por lo novedoso, segundo porque es que es complicadito en sí mismo. Las redes son esquemas descentralizados, no solo en términos del poder, sino también en algo muy importante que es la gestión de la información. Y si se analiza de pronto algo que puede ser similar, aunque no lo es en sentido estricto, es el movimiento comunal en Colombia, en donde existen las juntas de acción comunal, veredales y barriales, las asociaciones de juntas municipales y una gran federación de juntas de acción comunal, como un esquema que más o menos es en red. ¿Por qué más o menos? Porque a pesar de que hay esa distribución, de todos modos hay un poder central todavía muy fuerte. La idea de un ejercicio de red es que haya una distribución mucho más amplia del poder. En una red, por ejemplo, más que designar un gerente líder todopoderoso, se procura porque haya una distribución de roles, de cargos, de actividades. Se procura porque, por ejemplo, las decisiones sean no de una persona, sino de grupos, colegiadas. Se procura porque la participación, digamos que no haya actores, pues es un poco contradictorio lo que voy a decir, que no haya actores pasivos, se supone que son actores, que no haya participantes pasivos, ¿sí? Que no haya unos que hacen y deciden y otros que simplemente hacen caso. Entonces, sino que en general los diferentes involucrados en la red tengan la oportunidad de expresar, de participar, de decidir, de contribuir a la construcción, no se vean simplemente, como pasa en el actual sistema de salud, como unos clientes a los que hay que, entre comillas, atender. Y así plantea la operación de la Colombia Humana. Entonces, por ejemplo, ahorita se está en una elección, en unas asambleas municipales, en donde se configuran nodos municipales. Esos nodos, que en principio son municipales, luego pueden organizarse por intereses comunes, 2 nodos de un municipio. Pero también puede suceder que dentro de una región las mujeres quieran organizar su nodo y gestionan e interactúan en función de los propósitos que como mujeres, por ejemplo, en ese caso, tienen para actuar políticamente. Y no hay restricción. No tienen que pedirle permiso a nadie, porque además eso es algo muy importante en la lógica de la organización en red, y es que al no haber esos poderes y autoridades centrales, pues uno no tiene que pedir permiso. Uno simplemente se ciñe a unos principios básicos de conducta, se ciñe a unos propósitos de acción, pero no existe esa necesidad de es que toca pedirle permiso a fulano o al líder o al mandamás o al gamonal del pueblo. Y esa es la estructura por la cual Colombia Humana opera, o se ha planteado operar, que es un reto. Este tema de la organización en red
es incluso un tema de investigación a nivel científico porque no está terminado de inventar, ¿sí? Sin embargo, se sabe que funciona y la evidencia más grande de que funciona es lo que conocemos como las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube y una y otras que existen y que existen, pues digamos algunas de ellas o la mayoría han sido creadas con propósitos comerciales, pero lo que muestran es que efectivamente la gente puede interactuar en red desde sus propios intereses, contribuyendo en causas comunes, interactuando con otras personas, sin que nadie le esté diciendo, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro, ¿sí? Sino es, en su libre autonomía, las personas interactúan. Luego, pues vamos a ver que obviamente pues, Facebook o Twitter, que son negocios, pues tienen unas intencionalidades, pero en principio eh, la gente interactúa en esas redes de una manera bastante libre. Entonces, eso es. Ahora, ¿por qué hablo del sistema de salud, de la propuesta de reforma a la salud? La propuesta de reforma a la salud está planteando la estructuración de un esquema de atención que arranca desde la atención primaria, es decir, la atención directa al paciente, a la persona, en el territorio, a través de unos esquemas de redes de servicios. Acuérdense del concepto de valor público, ¿no? Servicios, es decir, a la final la acción del Estado se materializa en un conjunto de servicios que se implementan para llegar a la ciudadanía con esas funciones que el Estado pretende desplegar. Y estas redes tienen, en lo que se ha visto de la propuesta de reforma, como dos componentes. Un componente operativo en donde los centros de atención primaria en salud, que importante, como lo mencionaba el presidente Gustavo Petro, no son un edificio. Y miremoslo hoy por hoy. Hoy por hoy usted en muchos municipios encuentra la oficina de la EPS, sea del régimen subsidiado contributivo, pero es una oficina, un salón en donde no hay médicos, donde no hay una persona que atiende y que básicamente lo que hace es que le recoge a usted las comunicaciones. En el mejor de los casos, si tiene la posibilidad de atender su trámite, se lo resuelve, pero son edificios a la final, oficinas que no atienden pacientes, atienden trámites. Incluso un escenario de esos podría pensarse que eso casi que está condenado a desaparecer porque se puede hacer todo virtual. Y ahí no hay red. Hoy por hoy lo que se está planteando es que existan esos centros de atención primaria que no son un edificio, sino que son un conjunto de instituciones de servicio, hospitales privados y públicos, o públicos, pacientes organizados, personal de salud organizado y los recursos que vienen desde el sistema de salud a financiar esa operación. Con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esos centros de atención primaria? Identificar, ¿sí? Es decir, construir información que permita detectar de forma temprana posibles afectaciones de salud. Actuar preventivamente respecto de situaciones que puedan ser determinantes de afectaciones a la salud. Verbo y gracia, se detecta que en un territorio a las personas, hay muchas personas afectadas por enfermedades respiratorias y que la causa es que están cocinando con leña. Eso, o sea, no hay por qué esperar a que la gente se le destruyan sus pulmones y llamar al médico especialista para que lo atienda. No, lo que hay que actuar preventivamente es empezar a prevenir y que la gente utilice otros mecanismos de combustible en su cocina que no les destruyan sus pulmones, ¿sí?
Es decir, ahí no es un tema médico, es un tema probablemente de ingeniería, de diseño, de arquitectura, de un tema de generación de energía eléctrica o energía limpia. O sea, mire que es un problema de salud, pero no lo atiende un médico. Y lo puede entender y orientar una red, porque en esa red obviamente no solo están médicos, sino están gente que puede entender esas dimensiones más amplias de la salud. Lo mismo podríamos pensar, por ejemplo, en temas alimentarios, ¿no? Pues, tenemos mortalidad o afectaciones de salud a las mujeres embarazadas. Y va usted y mira y resulta que la alimentación en la región tiene unas características débiles en, por ejemplo, el consumo de hierro, ¿sí? Con falta de hierro que genera anemia y que particularmente cuando las mujeres están en estado de embarazo, pues es una causal de afectación de su salud grave. Típicamente a las mujeres, por ejemplo, les formulan medicamentos para suplementar el hierro. Pero es un tema que podría resolverse por vía de intervenir los hábitos alimentarios de la población, ¿sí? Promover el consumo de X o Y producto, alimento que ayude a prevenir ese tipo de cosas. Entonces, ese actuar en red desde el territorio es muy importante. Y lo interesante es que, aunque no está expresamente en la reforma, y esto ya digamos es una percepción que yo tengo, va a terminar fortaleciendo el sistema público de hospitales. ¿Por qué? Porque a la final pretender hacer acción preventiva sin hospital va a ser complejo. Segundo, porque hoy por hoy los hospitales que ya existen, en la mayoría de los casos en los municipios son hospitales públicos, sobre todo en los pequeños. Tercero, porque el esquema está planteando que esos centros de atención primaria van a tener una cobertura aproximada de unos 25.000 personas. Cuando yo me pongo aquí en mi territorio, yo creo que eso pueden ser 2 municipios. ¿Sí? Es decir, que por cada 2 municipios de los más pequeños, por ejemplo en Cundinamarca, se va a necesitar un centro de atención primaria. Ahora vaya usted y mire si efectivamente hay hospitales con capacidad de atención, y de pronto no los hay. En general, por ejemplo, hospitales en Cundinamarca se han ido ubicando en los municipios más grandes. Incluso hay municipios ya de tamaño mediano que no tienen un hospital con el suficiente nivel de atención. Entonces habrá que entrar a fortalecer eso. ¿Dónde quedan las EPS? Bueno, pero las EPS muy probablemente también tendrán fortaleza las que existen y que han logrado construir esas redes, porque algunas lo han hecho, ¿sí? Otras lo que uno ve es que han tratado, por ejemplo, de ubicar clínicas y hospitales, por ejemplo, en Bogotá sobre la autopista norte con calle 100. Entonces usted encuentra ahí hay un montonón de clínicas y hospitales altamente concentradas en una zona del territorio. Y de pronto usted se va a la zona de Engativá y allá no encuentra prácticamente ninguna clínica. ¿Sí? Entonces usted dice, bueno, esto ¿por qué pasa? ¿Sí? O bueno, en Engativá está el hospital de Engativá que desde lo público ha construido esas redes, pero por ejemplo hay una altísima concentración de servicios en unas zonas geográficas y hay zonas no atendidas. En ese escenario, de todos modos, pues las EPS muy seguramente tendrán oportunidad algunas de desplegar, tienen el capital para empezar a operar y atender en sitios no atendidos. ¿Qué es importante del trabajo en red? Que en la medida en que las decisiones no están concentradas en una persona, pues también hay unos temas de concertación que son complicados. Ayer alguien hacía la crítica, puede ser para mirar, que por ejemplo la reforma a la salud plantea un Consejo Nacional de Salud que son alrededor de 42 personas. Y bueno, poner de acuerdo a 42 personas puede ser muy complicado. No por lo que implique las decisiones, sino porque pues, si 42 personas piden la palabra, todos quieren hablar y cada uno se toma
10 minutos para hablar, o sea, perfectamente una sesión de 7 u 8 horas se puede ir atendiendo una pregunta particular, una situación muy específica. Entonces, digamos que puede que no sea tan práctico a veces, hay que mirar qué mecanismos implementar. Pero también el hecho de que esté desconcentrado el poder y especialmente el poder de decisión sobre los recursos puede ser algo valioso. Y miren que en la reforma a la salud, contrario a lo que han dicho en algunos espacios donde dice es que se le va a entregar la plata a los alcaldes y los gobernadores, resulta que no. Resulta que lo que se está planteando es conformar unos órganos gestores de los recursos en los territorios, donde esos órganos, fondos regionales, van a tener representación de los trabajadores de la salud, del gobierno nacional, de los alcaldes y gobernadores. ¿Sí? Es decir, es un órgano colegiado en donde convergen distintos intereses, los intereses de los que prestan los servicios, que pueden ser, digamos, o sea, se espera que sean la voz de la eficiencia, los intereses del gobierno nacional, que pues también, digamos, tendrán una mirada sobre la eficiencia, pero muy probablemente centrada bueno, cómo hacer estirar la platica. Es un tema, va a estar el Ministerio de Hacienda ahí, normal, ese es su papel. Y van a estar los gobernadores y alcaldes representados, pero entonces no van a tener una representación preponderante, y pues ellos seguramente van a estar jugando a ver cómo desde el trabajo que se hace en los fondos regionales de salud se contribuye a las metas de desarrollo de cada uno de sus territorios. Ese esquema es complejo de aplicar, hay que decirlo, no es fácil aplicar, pero es muy bueno en términos de que tiene muchos ojos vigilando, tiene además la participación de muchos intereses que son distintos, y al final eso hace que la gestión de los recursos pueda hacerse de una manera más transparente. ¿Por qué? Porque pues en la medida en que existen esas diferencias de intereses, y digo intereses legítimos, pues deben buscar mecanismos de concertación para alinearse con esos intereses. Pero en la medida en que existen tantas miradas, pues ejercer o actuar de forma corrupta puede ser muy complejo, porque a la final, pues insisto, son muchos ojos vigilando, son muchas personas poniendo cuidado sobre eso. Creo que son dos casos interesantes. Este tema del trabajo en red, insisto, no es nada fácil, es muy novedoso. Y eso por eso a veces a la gente le cuesta. Cuando uno habla con mucha gente, la gente dice, es que lo que se necesita es alguien que mande, ¿no? La visión autoritaria del tema. Pero esas visiones autoritarias, además de ser obsoletas, ya nos mostraron que se prestan para la corrupción, que se prestan para la acumulación de poder, que se prestan para yo trabajo con mi rosca y excluyo al que me cae mal. Entonces, esas visiones son justamente parte del paradigma que se quiere cambiar. Y se quiere cambiar por unos esquemas, en el caso de la Colombia humana, donde la representación política y la participación sea multidiversa, ¿sí? Que no esté en poder de uno solo, que no haya candidatos que son el que dijo fulano es el candidato, entonces él va y todos a votar por él. No, eso no debe pasar en la política. Pero en los servicios del Estado, que permitan la gestión integrada de los recursos en conexión con las necesidades del territorio y en conexión con las labores de observación, participación y toma de decisiones que involucren a múltiples actores. No es fácil pensar en red, no es fácil actuar en red, curiosamente, cuando tenemos, digamos, como estos retos.
pero sabemos que es posible. Y sabemos que es posible, entre otros, porque en muchos otros lugares del mundo ya ha empezado a funcionar con excelentes resultados. Entonces, la propuesta de la Colombia Humana en general es menos concentraciones de poderes, menos centralización, menos gamonales diciendo qué hacer, nunca un candidato que fue el que fulano de tal dijo que era, y sí mucha participación, sí mucho involucramiento de actores, sí decisiones tomadas de forma concertada y colegiada, sí un trabajo en donde todos participemos de la construcción de las soluciones. Muchas gracias y seguimos en contacto. Si quieren, suscríbanse al canal. Los invito a que escuchen y vean este y otros videos que he tenido la oportunidad de compartir.